Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Tras la aprobación del presupuesto el lunes en el Senado, esta noche avanza la sesión parlamentaria en la Cámara de Representantes de mayoría republicana para levantar el shutdown más largo de la historia del país. Legisladores demócratas difundieron correos electrónicos que nuevamente vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein. En uno de ellos se revela que el presidente de Estados Unidos pasó horas con una víctima de abuso en la residencia del delincuente sexual. Si el clima empeora, más personas enfrentarán hambre y pobreza en el planeta. Así lo advierten en un informe el Programa Mundial de Alimentos y la FAO, en el que estiman que 276 millones de personas más sufrirían inseguridad alimentaria si la temperatura global sube 1 grado Celsius. En deportes hablaremos de fútbol porque este jueves podrían conocerse nuevos clasificados a la Copa del Mundo del próximo año. No obstante, la atención más bien estará puesta en París, donde la selección francesa podría asegurar su boleto a la cita norteamericana, pero antes rendirá un homenaje a las víctimas de los ataques sufridos en el año 2015. Los detalles con Luis Méndez Urich. Y en economía hablamos de Estados Unidos porque avanza el debate en la Cámara Baja del Congreso que podría reabrir el funcionamiento del gobierno y sus agencias federales esenciales. Revisamos este proyecto que los legisladores están discutiendo en minutos junto a Juan Pablo Lucubí. Iniciamos en Estados Unidos, donde avanza la sesión parlamentaria que puede acabar esta noche con el shutdown más largo de la historia. La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó un paso formal para pasar a la votación final del presupuesto provisional del gobierno federal, cerrado desde hace 43 días, a pesar de la oposición del aparato del Partido Demócrata. Recordemos que el lunes en la Cámara Alta, el voto de 8 senadores demócratas se unió a la mayoría republicana para desbloquear el texto que no incluye la principal demanda opositora y que originó el desacuerdo que llevó a este cierre. Hablamos de la extensión de los subsidios a los seguros médicos del Obamacare. Y para hablar sobre este tema, saludo con mucho gusto al doctor Ernesto Castañeda, quien es analista político, sociólogo, profesor en American University y PhD por la Universidad de Columbia. Buenas noches y bienvenido. Gracias por la comunicación. Hola, muy buenas noches. Gracias. Doctor, más allá del impacto social del cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, con, por ejemplo, la suspensión del SNAP y el sueldo de los funcionarios públicos, en términos políticos, ¿cuál ha sido este impacto para la administración de Donald Trump? Ha sido muy negativo para la administración de Donald Trump por varias razones. Primero que nada, demostró que el presidente no fue un buen negociador y que no propuso nada y no se veía ninguna urgencia que tuviera él para reabrir el gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, quedó muy claro el mensaje de los demócratas de que los republicanos, incluidos el presidente Trump, se oponen a ayudarle a la gente a poder pagar su seguro médico. Entonces, por eso vimos que hubo un gran voto de castigo en las últimas elecciones de hace una semana, que no le favorecieron en nada a los republicanos y donde los demócratas ganaron a través del país. Dicho esto, de ocurrir la reapertura del gobierno, sabemos que en estos momentos ya está teniendo lugar la votación. ¿Qué viene hacia adelante? Un regreso a la normalidad en cierto sentido, es decir, se reabren de manera más normal los aeropuertos y los vuelos, que ahorita están reducidos en un 10% por lo menos en algunos aeropuertos. Se le paga a los trabajadores federales que han estado trabajando, muchos de ellos sin paga o que no podían trabajar. Se reabren los museos en Washington, los parques nacionales, y entonces los servicios de los que dependen los ciudadanos del gobierno federal van a regresar, como por ejemplo las estampillas de comida, el llamado programa SNAP. Bueno, y esto además ocurriría ya cuando estamos a semanas de que ocurra esta festividad, la más importante en Estados Unidos de finales de año, el Thanksgiving Day. Y lo decíamos, un sector de los demócratas dio su brazo a torcer. Esto provoca ya división al interior del partido opositor. Y por otra parte, que nos diga, según su análisis, si sorprende que tras la aplastante victoria demócrata en las recientes elecciones ocurriera esto de la división y de que 8 demócratas decidieran votar en favor de los republicanos. Es una forma de verlo, algunas personas dicen eso y tiene mucho sentido. Otra manera de verlo es que durante muchos días
un récord en el periodo que estuvo cerrado el gobierno. Los demócratas mostraron mucha unanimidad. Y una vez que ya pasaron las elecciones, que hubo buen éxito, una vez que Donald Trump se niega a dar el programa SNAP, a pesar de que las cortes se lo ordenan y que la gente está pasando hambre y que si hubiera seguido cerrado el gobierno, afectaría en efecto que las familias pudieran visitarse durante Thanksgiving, estos demócratas pensaron que ya era suficiente, que no se iba a ganar la propuesta principal y que era tiempo de reabrir el gobierno para no hacerle más daño al pueblo americano y a la economía estadounidense. Entonces, es un debate ahorita a corto plazo, pero yo creo que a mediano plazo, mucha gente, incluso otros demócratas que ahorita están en desacuerdo, van a ver que fue algo justo y necesario. Ahora, como sabe usted, doctor, la cobertura sanitaria del Obamacare, que expira a finales de este año, no logró ser incluida en el proyecto para reabrir el gobierno, lo que significaba una línea roja para los demócratas. ¿Todavía se puede hacer algo al respecto? Sí, en este acuerdo que han dado estos senadores demócratas está la promesa de que haya un voto, por lo menos en el Senado, sobre ese tema y de que se reanude la discusión en enero, que es cuando vencen estos beneficios. Entonces, no has perdido la batalla completamente en ese tema, línea roja, pero sí dicen los críticos, incluso dentro del partido, que es poco probable que los republicanos cumplan su palabra, sobre todo en el Congreso, y de que Donald Trump acerte eso porque ha dicho que no está listo para reforzar el programa Obamacare, parte por ese mote que tiene, que recuerda al presidente Obama, que es un enemigo político del presidente en turno. Finalmente, recordamos que esta votación continúa en la Cámara Baja de Estados Unidos. Dicho esto, ¿qué decir acerca, más bien, perdone la redundancia, de qué significaría para Donald Trump si se logra la reapertura? ¿Lo podría ver quizá desde la Casa Blanca como un logro, pese a que estamos hablando del cierre de gobierno, el shutdown más largo de la historia y del impacto ya que hemos visto a nivel político, pero también y sobre todo social? Y Donald Trump nos ha querido vender que va a ser un logro de él que se reabra el gobierno. Pero la gente ya no nos va a preguntar por qué no lo hizo antes, por qué no tuvo un rol más activo en de verdad negociar con los líderes de oposición, lo cual no hizo. Y el no dar su brazo a torcer significa que la gente pobre en Estados Unidos sufrió por mucho tiempo y que no van a tener acceso a ese seguro médico accesible en enero. Entonces, al ganar, podríamos decir que pierde, porque el mensaje común es que a Donald Trump solo le importan los más ricos y no la gente común, cuando en su campaña él desea representar a la clase media estadounidense. Pues le agradecemos muchísimo por su análisis desde Ciudad de México esta noche al doctor Ernesto Castañeda. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, buenas noches. Y también en la Unión Americana, legisladores demócratas difundieron este miércoles correos electrónicos que nuevamente vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein. En uno de ellos se revela que el presidente de Estados Unidos sabía de la red de abusos y pasó horas con una víctima en la residencia del delincuente sexual que presuntamente se suicidó en 2019 en la cárcel antes de ir a juicio. Aquí los detalles. Donald Trump lo sabía. Es lo que los demócratas de la Cámara de Representantes aseguran al hacer referencia a la red de pederastia del magnate Jeffrey Epstein. La prueba, unos correos electrónicos entre Epstein, el autor y periodista Michael Wolff y la socialite británica Ghislaine Maxwell. Según le dijo el difunto a su cómplice en una ocasión, Trump era un perro que no ladra. Date cuenta que ese perro que no ladra es Trump. Para después referirse a la víctima y al actual presidente. Ella pasó horas en mi casa con él. Él nunca ha sido mencionado una sola vez. En cuanto al conocimiento del delito que se estaba produciendo, Epstein es claro con un correo electrónico mandado en 2019 cuando Trump ya llevaba más de 2 años ocupando el despacho Oval. Por supuesto que sabía lo de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara. Enésima prueba de la presunta relación cercana entre Epstein, que se suicidó en su celda en 2019, y el presidente Donald Trump. La portavoz de la Casa Blanca reaccionó a las acusaciones. Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump. Un caso que ha hecho caer torres altas y de sangre azul. La última en caer, en Windsor. El ahora exduque de York, el príncipe Andrés, fue despojado de sus títulos y fue llamado a declarar ante el Congreso de Estados Unidos.
En respuesta, el mandatario republicano, a través de su red social Truth Social, acusó al partido opositor de querer desviar la atención sobre otros asuntos, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, denunció que buscan dañar la imagen de Donald Trump. Los demócratas intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein, porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre de gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo o ingenuo caería en esa trampa. Los demócratas le costaron a nuestro país 1,5 billones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo, y deben pagar las consecuencias. No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto, y los republicanos involucrados deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas. Ahora vamos a Brasil, donde avanza la cumbre del clima de Naciones Unidas, la COP30. Desde ahí, Lola Castro, directora regional del Programa Mundial de Alimentos para Latinoamérica y el Caribe, le explicó a France 24 que si el clima empeora, más personas enfrentarán hambre y pobreza en el planeta. Y así lo señala un reciente informe de dicho programa y de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en el que estiman que 276 millones de personas más sufrirían inseguridad alimentaria si la temperatura global subiera 1 grado Celsius. Estragos que ratifican, por ejemplo, ya los países que fueron golpeados por el huracán Melissa en el Caribe, donde 6 millones de personas fueron afectadas. 6 millones de personas que no solo han perdido la comida que tenían en su casa, pero también han perdido sus medios de vida. Tú vas al oeste de Jamaica, a St. Elizabeth, y no queda nada. Los árboles son palos, las plataneras están arrasadas, las personas no tienen nada para asistir. En Haití, las lluvias destruyeron no solamente los medios de comunicación, las carreteras, los puertos, etc. Y en el este de Cuba hay una gran destrucción, devastación de las cosechas, pero también de la infraestructura. Entonces, eso está clarísimo. Todo eso afecta a la inseguridad alimentaria. Y en Perú, al menos 37 personas murieron en un accidente de autobús ocurrido en la región de Arequipa. Según informó la policía, un autobús de 2 pisos chocó contra una furgoneta y se salió de la vía panamericana sur que conecta con Chile, cayendo por un barranco. El chofer fue detenido tras dar positivo en el test de alcoholemia. Aquí la información. Una tragedia que se llevó la vida de decenas de personas. La región de Arequipa, en Perú, amaneció con la fatal noticia de este accidente. Un autobús que tras una desafortunada maniobra acabó cayendo por un barranco, lo que dificultó las tareas de rescate. Hemos armado 4 líneas para que puedan bajar a rescatar a los heridos y está viniendo un equipo también de compañeros bomberos desde Mollendo para que nos apoyen en las operaciones de rescate. Rescate que resultaba inútil para muchos. Reconocer a los cuerpitos, el fiscal provincial se apersone ya de inmediatamente para que comiencen también a trasladar los cuerpos hacia la banda del río para poder ya ser llevados a la morgue de Camaná y que sus familiares puedan reconocerlos y les puedan dar una cristiana sepultura. Un accidente ocurrido en la Panamericana Sur, para un país que cada año debe enterrar a miles de personas que mueren en accidentes de tráfico. El gobierno registró entre enero y junio del presente año un total de 43.361 accidentes. El total de muertos, 1.441, para una cifra de heridos de 27.119. En cuanto a Lima, fue donde hubo la mayor concentración de accidentes. Finalizamos en Francia, en la ciudad de Toulouse, foco de los movimientos sociales del país. El presidente Emmanuel Macron garantizó a los agricultores que no aceptará el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur si no hay modificaciones en el borrador que protejan el campo francés. Pese a las promesas del mandatario, los trabajadores advirtieron que seguirán alerta y la Comisión Europea podría aprobar el marco comercial en diciembre. Ramiro Cueva Barberena nos amplía. Nueva movilización por el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, estuvo en Toulouse y dialogó con gremios de agricultores para tranquilizarlos sobre el acuerdo de los bloques continentales. El mandatario les dijo, según la ministra de Agricultura, que Francia no dará el visto bueno si no hay modificaciones en el convenio. Más allá de las palabras de Macron, los trabajadores agrícolas mantienen su postura. No nos engañan. Mientras no tengamos garantías reales, no funcionará y siempre estaremos en contra. Reconocemos que cometió un error y que ahora ha vuelto al trabajo. Creo que es el presidente de la República y debo confiar en él, pero la confianza no excluye la supervisión.
Estamos decepcionados con el rumbo que ha tomado Mercosur porque realmente pensábamos que tendríamos una línea de conducta clara y precisa del presidente de la República, pero todavía hay indecisión. Pese al voto de confianza, los trabajadores del campo advierten que volverán a protestar si la situación no mejora. La región de Occitania ha tenido los ingresos agrícolas más bajos de Francia durante 30 años, así que si ahora hay reveses y nos decepcionamos, dejaremos de discutir y subiremos los contenedores de basura. La ministra de Agricultura resaltó que París no cambiará su decisión sobre el acuerdo hasta que no haya cláusulas de salvaguardia y controles fronterizos, entre otros puntos. Es tiempo de deportes en France 24. Y saludo con mucho gusto nuevamente aquí en los estudios a Luis Méndez Urich. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Elena. Pues Luis, vamos a empezar hablando del deporte rey, el fútbol, pero esta vez para dar una mirada a las eliminatorias europeas. Por supuesto que sí, porque Francia estará recibiendo en su casa a Ucrania. Será un partido especial más allá de lo deportivo. Recordemos que se cumplen 10 años de los ataques de París que dejó al menos unos 130 muertos. Recordemos que ese día se llevaron a cabo una serie de ataques coordinados y el Stade de France fue uno de los lugares escogidos por el autodenominado Grupo Estado Islámico que se atribuyó la responsabilidad de los hechos. Todos sabemos lo especial que es mañana, aunque no en el mejor sentido de la palabra. Queríamos recordar a todos aquellos que han perdido seres queridos, que se han visto afectados, heridos ya sea mental o físicamente. Mañana intentaremos rendir homenaje a todas estas personas, tanto durante el día como durante el partido, tratando de alegrar a quienes vengan al estadio, aunque sabemos que no es un día feliz. Pero queremos que el pueblo francés entienda que, a pesar de que hay un partido de clasificación para el Mundial en juego, hay cosas mucho más importantes. Elena, por este grupo Francia está como líder con 10 unidades, 3 más que Ucrania. Una victoria mañana frente al conjunto ucraniano le estaría dando la clasificación a la Copa del Mundo. No obstante, en Bakú se estará enfrentando la selección de Azerbaiyán que recibe a Islandia. Allí una victoria de Islandia podría complicar todo ese panorama para los playoffs. Por su parte, en el otro grupo, el de Portugal, estará visitando a Irlanda. Los lusos tan solo necesitan un punto en este compromiso para asegurar lo que sería la posible sexta Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo. Armenia, que viene de 2 derrotas, recibe a Hungría con la esperanza de alcanzar un triunfo y soñar con un puesto en los playoffs. Pero por el grupo I, Noruega estará recibiendo a Estonia e Italia estará visitando a Moldavia. Un triunfo de Noruega y de Italia le estaría dando la clasificación a los vikingos, enviando a los azzurros al playoff. Si Noruega no suma los 3 puntos y si lo hace Italia, entonces todo se definiría en la última fecha cuando los italianos estén recibiendo a los noruegos en San Siro. Luis, y del viejo continente vamos al continente asiático para poder revisar las eliminatorias en esta zona del mundo. Así es, allí ya se encuentran 8 conjuntos clasificados, pero adicionalmente 2 selecciones mantienen la esperanza de alcanzar la repesca. Uno de ellos Emiratos Árabes, el otro es Irak. Estos 2 conjuntos disputarán entre jueves y el próximo martes el boleto al repechaje del próximo año. Emiratos Árabes Unidos toma el partido como una revancha, puesto que perdió frente a Qatar en la última fecha del pasado mes de octubre y con ello se quedó en esta posición. La selección emiratí busca su primera clasificación a una Copa del Mundo desde lo que fue su participación en Italia 1990. Pero en Abu Dhabi también se encuentra la selección iraquí que sueña con avanzar a la Copa del Mundo. Los iraquíes tienen una participación en la fase final de la Copa del Mundo y la misma data de 1986 en ese mundial celebrado en México. Los partidos serán a ida y vuelta, comienza en Abu Dhabi mañana y termina en Basora, Irak, el próximo martes. Y seguimos hablando de fútbol, pero esta vez practicado por mujeres, ya que avanza la Liga de Campeones en Asia. Así es, este miércoles se dio un duelo particular, Elena, en Myanmar, que acoge este evento. El Naekonjan de Corea del Norte recibió la visita del Suwon Football Club Women de Corea del Sur. Recordemos que estas 2 naciones de la península coreana están en tensión, pero qué mejor manera que el fútbol para olvidar sus diferencias. Al final, el conjunto norcoreano superó 3-0 al representante de Corea del Sur y ahora sueña con avanzar de ronda el próximo sábado cuando se mida al IPSE de Myanmar.
Y ahora vamos con notas del tenis porque avanza el ATP Finals de Turín. Así es, y en la jornada el local Jannik Sinner se convirtió en un nuevo clasificado a las semifinales al derrotar en 2 sets al alemán Alexander Zverev. Sinner, quien ha mostrado un gran nivel de tenis ante su público, necesitó de 1 hora y 37 minutos para superar a su rival con parciales de 6-4 y 6-3. Sinner, quien busca defender el título en este torneo, trabajó a su rival con golpes colocados para buscar el mejor espacio y así colocar los tiros ganadores. El italiano dejó 12 aces y un 83% de puntos con su primer servicio para superar a Zverev por sexta ocasión en el circuito en 10 enfrentamientos. Sinner cerrará la fase de grupos ante Ben Shelton el próximo viernes. Precisamente Ben Shelton batalló, pero se quedó corto contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, quien se impuso en 3 sets, 4-6, 7-6, 7-5, en un partido que se extendió por 2 horas y 25 minutos de actividad. El resultado le permite al norteamericano mantenerse vivo y buscar su pase a la siguiente fase frente a Zverev el próximo viernes. Y finalizamos con baloncesto para hablar de la Euroliga. Sí, porque el Olympiacos griego superó este miércoles al Žalgiris lituano con pizarra de 95-78 y le pone presión a la parte alta de la tabla. Fue el 7º triunfo para el quinteto griego, que la temporada pasada terminó en la 3ª posición, por lo que escala precisamente a esa casilla dentro de la tabla general. Por su parte, el Žalgiris sufrió su tercer revés de la campaña. El escolta Tyler Dorsey fue la máxima figura para el Olympiacos al dejar 30 puntos en el encuentro. Por el quinteto lituano, Sylvain Francisco terminó con 15 unidades. En cuanto a los resultados, el Barcelona español superó como visitante al Bayern Múnich alemán 75-74. 6º triunfo para los blaugranas, que suben al 8º lugar de la tabla. En otro duelo, el Emporio Armani Milán venció 80-72 al Villeurbanne francés. El resultado le permite al quinteto italiano ascender a la 10ª casilla. Muchísimas gracias, Luis Méndez Urich, por la información deportiva. Un placer. Al rato más. Y es tiempo de economía en France 24. Y para hablar de números, Juan Pablo Lucumilla está con nosotros. Bienvenido, Juan Pablo. Acá estamos listos, un placer. Para mí también. Y vamos a iniciar en Francia para poder entender cuál es la posición del gobierno galo frente al acuerdo del Mercosur y la Unión Europea. Pues Elena, en Toulouse, el presidente Emmanuel Macron dialogó con agricultores franceses, a quien les garantizó que no aceptará el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur si no hay modificaciones en el borrador actual. Pese a las promesas del presidente, que en parte protegerían a los trabajadores locales de las que llaman las amenazas comerciales de los productos latinoamericanos, los agricultores advirtieron que seguirán en alerta. La promesa de Macron es que ese acuerdo, tal como existe hoy, recibirá un no de Francia, tal como también prometió la ministra de Agricultura francesa. El argumento del gobierno galo es que no se puede aceptar que se produzcan o se importen a territorio europeo productos y alimentación que no respeten las reglas que sí cumplen los propios productores europeos, incurriendo así en un escenario de desequilibrio. Desde Toulouse, unos 300 agricultores pidieron garantías al presidente francés y Macron se comprometió a no firmar con los latinoamericanos hasta que no se incluyan las cláusulas que pide Francia. Nos quedamos en este país para revisar el cierre de la Bolsa de París, que se dio positivo hacia arriba del 1%. Un escenario similar también para Madrid y para Frankfurt, la primera economía de esta región, que estamos hablando de Alemania. Sobre lo ocurrido entre el gobierno francés y los agricultores, Ramiro Cuevar Verena nos amplía. Nueva movilización por el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, estuvo en Toulouse y dialogó con gremios de agricultores para tranquilizarlos sobre el acuerdo de los bloques continentales. El mandatario les dijo, según la ministra de Agricultura, que Francia no dará el visto bueno si no hay modificaciones en el convenio. Más allá de las palabras de Macron, los trabajadores agrícolas mantienen su postura. No nos engañan. Mientras no tengamos garantías reales, no funcionará y siempre estaremos en contra. Reconocemos que cometió un error y que ahora ha vuelto al trabajo. Creo que es el presidente de la República y debo confiar en él, pero la confianza no excluye la supervisión. Estamos decepcionados con el rumbo que ha tomado Mercosur porque realmente pensábamos que tendríamos una línea de conducta clara y precisa del presidente de la República, pero todavía hay indecisión.
Pese al voto de confianza, los trabajadores del campo advierten que volverán a protestar si la situación no mejora. La región de Occitania ha tenido los ingresos agrícolas más bajos de Francia durante 30 años, así que si ahora hay reveses y nos decepcionamos, dejaremos de discutir y subiremos los contenedores de basura. La ministra de Agricultura resaltó que París no cambiará su decisión sobre el acuerdo hasta que no haya cláusulas de salvaguardia y controles fronterizos, entre otros puntos. Bueno, y noticia de último minuto, acaba de aprobar la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, precisamente ya el proyecto de ley con el que se logrará extender el presupuesto que permitiría precisamente que termine este shutdown en Estados Unidos. Así es, Elena, la Cámara de Representantes con mayoría republicana ya aprobó un paso formal para pasar la votación final del presupuesto provisional del gobierno federal, cerrado desde hace ya 43 días. Luego de esa votación siguió en ese momento un debate de 1 hora y lo único que faltaba, que es lo que estamos anticipando en este momento, es ese voto final. En la Cámara Alta, el voto de 8 senadores demócratas con la mayoría republicana desbloqueó hace unos días el texto que no incluye la principal demanda opositora que originó este desacuerdo que llevó a este cierre, la extensión de los subsidios a los seguros médicos. Wall Street en su momento cerró previo a este debate y lo hizo en terreno mixto. Hoy también se conoció que el gobierno estadounidense no podrá revelar datos estadísticos oficiales como del sector laboral y de inflación. Esto lo tenía anticipado hasta antes de que se abriera el gobierno, como acaba de aprobar el Congreso, y entonces hasta ese momento la Reserva Federal estaba atenta, preocupada, porque decía que entre otras cosas no se podría tener una decisión sobre las tasas de interés. Si gustas, Elena, podemos seguir revisando más acerca de este proyecto. Claro que sí, porque justamente lo que estábamos sabiendo ahora en la última hora es que se levanta precisamente la falta de financiación y se extiende este presupuesto, pero ¿por cuánto tiempo? Revisémoslo, porque este paquete temporal que anuncia o que le da el sí ahora a la Cámara Baja es para aliviar el sistema federal de Estados Unidos. También busca mantener en funcionamiento gran parte del gobierno federal, que estos 43 días ha estado cerrado con agencias federales esenciales en funcionamiento hasta por lo menos finales de enero, mientras entonces se aprueban proyectos de ley que aseguren ahora sí los recursos para ciertas operaciones durante ya todo el año fiscal, que es hasta septiembre de 2026. La medida también contempla el pago retroactivo a los empleados públicos que trabajaron todo este tiempo sin recibir su cheque y la revisión de algunos despidos federales con el fin de mitigar los efectos de la parálisis administrativa y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Pero aunque parece que ambas partes han llegado entonces a ese consenso, todavía hasta en lo último los demócratas seguían hablando de que querían garantizar la continuidad de esos programas de salud que estaban bajo el Obamacare y que si no se garantizaban no avanzaban hasta el momento. Hay que decir que la votación fue muy reñida, que en el momento de la votación también antes, previo a este debate, se pidió un reconteo de votos para justamente tener este resultado final que tenemos en este momento. Así es, Juan Pablo, y hay que decir, ahora sí finalmente se puede afirmar que el Congreso de Estados Unidos aprueba este proyecto de ley, porque el lunes lo hizo, de la noche del domingo al lunes lo hizo el Senado, ahora faltaba la Cámara de Representantes, y finalmente esto ya se materializará al momento en el que Donald Trump firme este proyecto de ley que ha dicho la Casa Blanca que podría ser el día de mañana. Y que justamente ese sería el último paso, así es. El último paso para terminar con este showdown más largo de la historia. Así es, Elena. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo Lucumí, por la información económica. Es con mucho gusto. Claro que sí. Y gracias a ustedes por su compañía. Hasta la próxima.